Eh, hemos hecho ya en clases habituales las nivelaciones que teníamos que haber hecho los sábados, pero sin embargo nos estamos retrasando. Un solo tema nos falta, chicos, el de relajación muscular, y eso lo vamos a hacer en esta semana. Vamos a ver si lo hacemos en una clase extra o en nuestra clase habitual, ¿ya? El siguiente tema que nos tocaría, este es el 8 dentro de nuestro primer módulo. Nuestro primer módulo van a, hasta aquí, yo creo que estamos habilitados terminando el primer módulo, si es que nos piden ya hacer algún parcial, entonces podríamos hacerlo. Hemos visto ya hipnosis, protección neurovegetativa, analgesia, parte de amnesia. Lo que nos faltaría es relajación muscular. Ya. El despertar de la anestesia fue descrita por primera vez. Está Giselle, ¿no? ¿Está o no? Ya, ¿cómo es tu nombre? Sergio Llanos. ¿Qué es tu otro apellido? Ya, entonces Sergio, si no entra Giselle, por favor, vos me veías el listadito, ¿ya? Por favor, estamos 26. Ya, gracias. Entonces, la primera descripción de la sala de despertar, o también denominada sala de recuperación anestésica, otros la denominan UPA, o también conocida como PACU, que significa Unidad de Cuidados Post-Anestésicos. Fue realizada entonces por Florence Nightingale en 1863. Es muy famosa ella, entonces, porque fue entonces, quien describió entonces estas salas de recuperación posanestésica. Estas fueron entonces el estímulo para crear las salas de terapia intensiva. Por eso, como dice la actualidad, las salas más importantes de terapia intensiva, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, están a cargo de anestesiólogos. En 1923, Dandy y Firo abrieron entonces una unidad neuroquirúrgica con 3 camas para recuperación en el hospital de Johns Hopkins. Es entonces en las guerras, como siempre llevamos en historia, donde se crean entonces o se inventan o se adecúan entonces de nuevos equipamientos. Ahí es donde, por ejemplo, se han creado los monitores, las salas de recuperación, etcétera, para el cuidado entonces de los soldados heridos. ¿Qué significa? O sea, ustedes ya lo tienen en su cabecita, no es difícil este tema, pero sin embargo existen ciertos tips que tenemos que tener bien claros. O sea, eso significa que hay que apropiarse del conocimiento. O sea, yo cuando les hablo de cultura médica siempre es eso. No es que por cultura, sino que nosotros estudiamos medicina y tenemos que tener el conocimiento cabal, preciso. Es esa sala destinada entonces a proveer cuidados anestésicos inmediatos, intermedios y tardíos también. ¿A quiénes? A los pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos. Pero no solo procedimientos quirúrgicos, sino también pueden ser procedimientos diagnósticos. Ejemplos, ¿no? Hay pacientes que son sometidos entonces a sedaciones o a taralgesia, que es sedación más analgesia. Entonces, por ejemplo, para endoscopías gástricas, duodenales, estudios RCP, por ejemplo, o colonoscopías, ¿ya? Que inclusive pueden ser bajo anestesia regional. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que tenga criterios de alta, como vamos a ver, de un momento, de un momento. ¿Cuál es la importancia y la misión de estas PACUS, unidades de cuidados posanestésicos o salas de recuperación posanestésica? Dice, en la etapa postquirúrgica, la atención se centra en torno a la valoración integral del paciente, su vigilancia continua,
con el propósito de proporcionar asistencia de alta calidad profesional, ¿no? Iniciando por la identificación de complicaciones potenciales y su tratamiento oportuno, ¿ya? Incluyendo la atención a sus familiares, sin olvidar otorgar la atención al paciente, ¿ya? Con capacidad, seguridad y calidez. Desde lo que nosotros hemos llevado el tema de valoración preanestésica, ¿no? Que es parte de una historia clínica, ¿no? Es importante, por eso les he dicho, una buena relación con el paciente. Tiene que ser además nuestra relación cálida. Y no solamente esto, por más que sea menor o anciano, tenemos que incluir la atención a sus familiares. Entonces, explicar a la familia, de esa manera tenemos una mejor relación y conocemos al paciente, hablamos de detalles, de dolor, náuseas, vómitas, otro tipo de complicaciones hasta más graves, etcétera, que siempre les reitero, ¿no? Porque además del paciente que está nervioso cuando va a ser intervenido anestésicamente, quirúrgicamente, ¿no? Porque si ustedes hacen un análisis, el paciente tiene miedo a la cirugía, sí, pero también inclusive hasta tiene más miedo a la anestesia. Por eso es importante, chicos, tener una buena relación y explicar detalles, detalles. Ya les había dicho que esto inclusive es una premedicación psicológica que equivale a muchos miligramos, dice la teoría, hasta 5 miligramos de midazolam, ¿no? Por eso a la familia hay que ir explicando cómo ha empezado, salir en media cirugía, cómo está yendo, al final al despertar también. Entonces, decirles si está en la sala de recuperación, en qué condiciones, etcétera. Por eso es importante también la atención. Dentro de los objetivos, o sea, tiene lógica académica, pero hay que memorizar, chicos, ¿no? ¿Qué vamos a asegurar? La conservación de la función respiratoria adecuada. Vigilar y prevenir la depresión respiratoria, como vamos a ver ya enseguida qué complicaciones puede haber. Mantener el estado hemodinámico del paciente. Vigilar el estado de conciencia y condiciones generales del paciente. O sea, además, o sea, ¿qué otras condiciones generales se refiere? O sea, valorar la función renal, ¿no? Valorar entonces otros aparatos y sistemas. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene una sonda nasogástrica, ver cómo es, si drena, si tiene unos drenes por la herida quirúrgica, en la sala de recuperación ya podemos nosotros estar atentos, alertas, que si está drenando es muy hemático, entonces algo está pasando, ya podemos ser nosotros la alarma, ¿no? Y en cuanto a la función renal, entonces ver si tiene por la sonda vesical, mínimamente tiene que orinar entre 0,5 a 1 ml por kilo peso cada hora, chicos. Entonces, tenemos que, entonces, ver, vigilar todo ello. Conservar la seguridad del paciente y promover su comodidad. Eso les decía, el paciente en la sala de recuperación tienen que tener camas adecuadas, tratar de que esté cómodo, si quiere girar un poquito al lado izquierdo, al lado derecho, elevar la cabecera, etcétera. Siempre poner estas barandas porque podría estar agitado, entonces mover y podría hasta caerse. Por eso tiene que estar, como decía, con una vigilancia adecuada, con estas barandas para que no se caiga. Incluso hay que almohadillar o colocar almohadas por si el paciente estira sus miembros superiores e inferiores, entonces para que no se haga daño. Ahora, en cuanto al posoperatorio inmediato y la reanimación posoperatoria, es la etapa posoperatoria inmediata, constituye el periodo en el que se proporciona la atención al paciente en la sala de recuperación durante las primeras horas en la sala de hospitalización. Es decir, desde que el paciente llega después de haber terminado el cese de la administración de medicamentos, generalmente se los extuba y se va a transportar a esta sala de recuperación hasta las primeras minutos, horas de recuperación. Ese constituye ese periodo inmediato, ¿ya? Recuperación del proceso por el cual los pacientes deben regresar a su estado de base, ¿ya? Funcionalmente, fisiológicamente,
a su estado preanestésico, a su estado preanestésico. Ahora, dice, hablando de la unidad de cuidados posanestésicos o sala de recuperación, físicamente, o sea, chicos, para que funcione una sala de cuidados posanestésicos tenemos que tener el espacio físico, ¿no? Tenemos que tener, además de la infraestructura, equipamiento y sobre todo personal capacitado, ¿no? Capacitado. Entonces una sola no va a ser la función ni va a cumplir los objetivos ya mencionados. Tienen que ser todos esos, ¿no? Entonces, ¿qué constituye, hablando físicamente? Es el espacio físico en las salas de cirugía con la infraestructura y dotación necesaria para la recuperación del paciente que va a ser entonces sometido a un acto anestésico. Entonces, generalmente está contiguo a los quirófanos, contiguo a las salas quirúrgicas, ¿ya? Para realizar entonces la recuperación anestésica o el cuidado posanestésico. También tiene que tener equipamiento, como les decía. Entonces, equipamiento adecuado, porque de nada sirve tener una gran sala de recuperación si no tenemos las condiciones, el equipamiento necesario. Y dentro de eso tenemos entonces equipo para manejar la vía aérea y la ventilación, para asistir la circulación y emergencias cardiorrespiratorias. ¿A qué se refieren precisamente esto? Vean, puede estar en la sala de recuperación el caso de vía aérea difícil, donde tenemos todo para manejar la vía aérea y la ventilación, y un caso de reanimación cardiopulmonar. Entonces, cuando hablábamos en práctica con los chicos del 6 y del 7, o sea, además de mencionarles, hablar mucho de la máquina de anestesia, les decía cuando hablábamos de reanimación cardiopulmonar, que es un tema nuestro también de teoría, que ya lo vamos a llevar pronto, chicos, pero les adelanto que cada quirófano tiene que tener pues un desfibrilador y por tanto la sala de recuperación más, ¿no? Estos casos de reanimación cardiopulmonar, vean, tienen cajuelas. Nosotros inclusive, de acuerdo a la necesidad, cada cajuela las identificamos con C, A, B, C de circulación, A de vía aérea, B de ventilación, para que directamente estemos organizaditos y abramos las cajuelas. Por ejemplo, dentro de esa circulación, digamos, drogas, miren, ¿no? Tenemos inclusive cada cajuelita, dentro de cada cajuela, cada casilla bien identificada. Además de identificada, entonces, hasta de memoria sabemos en qué cajoncito está medicamentos, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, ¿no? Hidrocortisona, naloxona, etcétera, ¿no? También medicamentos para controlar el dolor, que también se realiza en la sala de recuperación, como vamos a ver enseguida, ¿no? Ahora hemos hablado del espacio físico, del equipamiento, de los recursos humanos. Fundamental, ¿no? Una enfermera, se dice, por cada 3 camillas en la sala de recuperación. Pero esto, chicos, es una norma internacional, pero también la norma internacional es variable, porque cuando se trata de pacientes graves, críticos o pediátricos, la proporción puede fácilmente modificarse a una enfermera por cada paciente, Inclusive si la situación amerita, es un paciente muy delicado, 2 enfermeras por cada paciente, ¿ya? Esto, chicos, o sea, parecería, yo no voy a ser anestesiólogo, chicos. De una u otra manera van a ustedes en cuarto año, si Dios quiere, entrar a quirófanos, entonces hay que saber, porque quien se encarga de valoraciones preanestésicas es el residente de primer año, y quien se encarga de la recuperación posanestésica es el residente de primer año. ¿Y quién está al lado del residente de primer año? Obviamente yo voy a estar con ustedes, los estudiantes, los internos. Entonces, chicos, sí es necesario, además, para que ustedes sean una ayuda adecuada, pero con conocimiento, ¿no? ¿Quién se hace cargo de la sala de recuperación posanestésica? Idealmente, un anestesiólogo.
¿ya? Un anestesiólogo. Cuando se termina una intervención quirúrgica por parte de un anestesiólogo, entonces él va a llevar a su paciente a la sala de recuperación postanestésica, o a PACU, como ya les había dicho que se llama también, por unidad de cuidados postanestésicos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a brindar un reporte completo y resumido, ¿ya? A eso también se denomina relato anestésico, con la identificación del paciente, edad, diagnóstico, qué procedimiento quirúrgico se ha realizado, la descripción y localización de catéteres intravenosos, ¿no? Si tiene una vía central, si tiene dos accesos venosos periféricos, dónde están, con qué tipo de solución están, qué medicamento se ha administrado, de anestésicos, y por otra parte, por decir, para tratar el dolor, para la prevención de náuseas y vómitos, etcétera, ¿no? O algún medicamento especial, que nosotros no solemos hacer antibiótico, pero a veces colaboramos y hacemos, porque introducir un medicamento que no sea anestésico, chicos, o sea, nos estamos cargando más responsabilidad, ¿no? Porque puede tener algún tipo de reacción, a pesar que en la valoración siempre indagamos si tiene alergia a cualquier medicamento para que nosotros estemos siempre, entonces, alertas. La naturaleza del procedimiento quirúrgico, cuánto ha durado, la magnitud de la manipulación, etc. Y balance de líquidos, como les decía, qué soluciones ha entrado, si está con sonda vesical, cuánto ha orinado durante la cirugía, cuánto por hora, etc. Y de esa manera, entonces el anestesiólogo recibe, pero si nos están relatando, el que recibe en la sala de recuperación debe comprobar. Si nos está hablando, está con 120-80 milímetros de mercurio de presión arterial, inmediatamente tomamos y verificamos. Con la frecuencia cardíaca que nos dice, entonces verificamos. Puede ser que nos estés relatando que está 120-80 y si no verificamos, podríamos encontrar una presión de 60-40. Entonces, chicos, ya hasta podríamos tener problemas, porque diríamos, nos han entregado hipotenso, ¿qué está pasando con el paciente? Y ellos nos dicen, no, yo he entrado con 120-80. Por eso, inclusive delante del anestesio que está entrando, es importante monitorizarlo. ¿Qué quiere decir monitorizarlo? Colocar el monitor multiparamétrico y comprobar todo lo que nos está diciendo. Frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación, incluso la capnografía, etc. Luego de que nos entrega esto, se hace cada 3 minutos. Si el paciente está estable, podemos hacerlo cada 5 minutos. Si está estable, cada 10 o cada 15 minutos, hasta que tenga criterios de alta. Ahora, en cuanto a los criterios de alta, ¿qué es lo que utilizamos? ¿No? Utilizamos la escala de Aldrete. Obviamente, cada servicio puede utilizar diferentes escalas, pero la más utilizada en el mundo, chicos, es la de Aldrete. Por eso es la que yo les he puesto esta. Inclusive en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, muy buena escuela en el Hospital de Clínicas. Entonces, ellos usan en honor al fundador de las residencias del Hospital de Clínicas, al doctor Castaños. Ellos tienen su propia escala, la de Castaños, la del doctor Castaños. Pero la más, como les decía, utilizada en el mundo es esta de Aldrete. ¿Cuánto necesitamos para dar alta? 8 puntos. Si leen algún libro, como dice aquí, chicos, que dicen 9 puntos, está bien, para que no me digan, el doctor no nos enseña. ¿Qué parámetros se utilizan? La actividad muscular, la respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno. En cuanto a la actividad muscular, cuando mueve 4 extremidades voluntariamente ante una orden, 2 puntos. Si solo mueve 2 extremidades voluntariamente ante orden, 1 punto. Incapaz de mover las 4 extremidades, 0 puntos. Esto, entonces, el paciente, si pensamos en lo más, digamos, beneficioso, diríamos, o de la forma más sana, el paciente está relajado. Pero aquí, chicos, podría el paciente fácilmente, o la paciente, haber recibido una anestesia subaracnoidea. Obviamente saben, de acuerdo al anestésico local utilizado, va a tener sus tiempos de duración de bloqueo, pero el resto puede estar bien, con 9. Entonces, hasta podríamos darle alta porque sabemos que va a retornar, entonces va a desaparecer el bloqueo
entonces motor y bueno. En respiración, cuando es capaz de respirar profundamente y toser, 2 puntos. Si tiene disnea o limitación en la respiración, 1. Y si no respira, 0. La circulación se refiere exclusivamente a la presión arterial. Cuando existe modificación, tanto hacia arriba como abajo, de 20% del nivel basal o preanestésico, 2 puntos. Cuando esta modificación está entre 20 y 49, 1 punto. Y si la presión arterial está modificada más del 50%, 0 puntos. En cuanto a la conciencia, si está completamente despierto, 2. Si responde a la llamada o a un estímulo, 1. Y si no responde a la llamada o a un estímulo, 0, chicos, ¿no? Entonces, esto hay que aprenderlo, que yo no les voy a preguntar cuánto, les voy a dar algún caso, qué puntaje tiene, entonces tiene que ser exacto, chicos, ¿no? La saturación de oxígeno. Si el paciente mantiene una saturación mayor a 92 con aire ambiente, entonces 2 puntos. Si necesita oxígeno suplementario para mantener una saturación de 90% o mayor, entonces 1 punto. Y si a pesar de tener oxígeno suplementario, la saturación es menor a 90, 0 puntos. Ya les he dicho, su paciente tiene que tener 8. Para el bloqueo motor, esto para que sepan nada más, chicos, ¿no? Que hemos visto ya en anestesia subaracnoidea, estamos acordando. Entonces, tiene una escala cuando entonces el paciente no puede mover las extremidades inferiores de 0, 1, 2 y 3. 0 es que el paciente puede mover enteramente, ¿ya? Enteramente, ¿ya? Cuando puede doblar la rodilla, mover el pie, pero no puede levantar la pierna, 1. Puede mover solamente el pie, 2. No puede mover el pie o el pie, la rodilla, nada, 3. Está totalmente bloqueado. Entonces, de eso se trata el bloqueo o la escala de Bromage. Ahora, para ver sedaciones, esto, en cuanto a, se utiliza la escala de Ramsay. Tiene Ramsay 1, cuando el paciente está ansioso, agitado, despierto, está lúcido, entonces con criterio de alta. 2, paciente colaborador, orientado, tranquilo, ya con criterio de alta. 3, paciente dormido que obedece a órdenes, está dormido. Tendríamos que esperar que esté en 2 o en 1 para darlo de alta, ¿ya? Ramsay 4, paciente dormido con respuestas a estímulos auditivos intensos. 5, paciente dormido con respuestas mínimas, ¿no? A estos estímulos intensos. Y 6, paciente dormido sin respuestas a los estímulos intensos. Esa es la clasificación de Ramsay. Pero también en la sala de recuperación al principio les decía que tenemos que ver o valorar el dolor, que este también es un tema independiente que ya lo vamos a llevar pronto. Entonces, al paciente lo evaluamos según una escala que se llama EVA. Acuérdense que significa escala visual analógica. Escala visual analógica. Se le dice al paciente que compare o se imagine una regla del 0 al 10. No se confundan, chicos, no es del 1 al 10, del 0. 0 es cuando no tiene dolor. ¿Ya? Dolor leve es 2. 10 es el peor dolor, ¿ya? El más intenso posible, ¿ya? 8 muy fuerte, 6 fuerte, moderado 4, leve o poco dolor 2, y entre esos puede el paciente poner a 1, a 5, a 7, etc. Entonces, como ya vamos a ver, el dolor, chicos, ya no es solamente considerado como un síntoma que solamente es subjetivo, sino que lo podemos valorar al dolor, ¿no? El paciente obviamente acá nos puede estar mintiendo, puede estar, digamos, en 3 y nos dice, no aguanto el dolor. Es 10, pero tenemos que valorar, tomar presión, frecuencia cardíaca, ver en la cara, palidez, etc. El dolor, como ya vamos a ver en su momento, sí se lo puede valorar, ¿no? Entonces, pero esta escala nos ayuda mucho y de acuerdo a eso, entonces, y con lo que nos ha entregado el anestesiólogo en la sala de recuperación, podemos entonces complementar con algún analgésico o si es que no ha utilizado un AINE, utilizar un AINE, etcétera, ¿ya? ¿Qué complicaciones podemos tener? ¿Qué podemos ver? A nivel de la conciencia, a nivel
circulatorio, a nivel respiratorio principalmente, náuseas y vómitos y dolor. Estas constituyen, ¿no? Dentro de las principales. A nivel de la conciencia, ¿qué puede haber? Un retardo entonces en la recuperación o en el despertar. Entonces, ¿qué tenemos que descartar? Alteraciones metabólicas. Por ejemplo, si el paciente es diabético, puede estar hiperglicémico, por eso se debe hacer el control cada media hora o cada hora de acuerdo al paciente, o al contrario, puede estar este paciente hipoglicémico, entonces va a retardar, o hipotérmico, va a retardar entonces, ¿no? Podría haber tenido un accidente vascular cerebral, puede ser que el paciente además tenga efectos residuales de anestésicos locales, puede también, por otro lado, lo que el tema que no nos falta llevar, que siga relajado o con acción de bloqueantes neuromusculares. Entonces, esos detalles tenemos que descartar. En cuanto al dolor, que ya les decía, eso depende también de ciertos factores, de la misma cirugía, del paciente o del contexto. De la cirugía, obvio, del sitio de punción. Cuando está cerca al tórax, las incisiones suelen ser más dolorosas, por razones anatómicas lógicas. Si son torácicas, las incisiones duelen más. El tamaño más grandes las incisiones, obviamente más dolorosas, ¿no? Con la presencia de drenes, ondas, etcétera, hace que duela más. En cuanto al mismo paciente, depende de la edad, del sexo, del umbral propio de cada paciente, del nivel sociocultural, de la experiencia, etcétera. Esto ustedes ya lo conocen en detalle, en semiología dolor lo llevan en detalle. Y también nosotros lo vamos a llevar sobre todo al dolor postquirúrgico al que me estoy refiriendo, de una forma más detallada. Entonces, siempre en las salas de recuperación se ve. Y también dice de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo a la relación médico-paciente, que yo les he dicho que es importante tener una buena relación, explicarle la posibilidad, cómo va a salir, etcétera. La preparación psicológica que debemos tener con él. También hemos hablado de náuseas, vómitos en valoración preanestésica. Hemos visto esto también en medicación, en anestesia endovenosa, inhalatoria. E insistimos, puede presentarse en el 20 a 30% de los pacientes. Por eso se debe hacer un tratamiento multimodal. Inclusive, chicos, antes de inducir, antes de empezar la anestesia, ya debemos estar haciendo nosotros entonces esto. Lo ideal es prevenir, no hacer tratamiento. Entonces ya el tratamiento de náuseas y vómitos es balanceado o multimodal se llama. O sea, hay que atacar los diversos mecanismos fisiopatológicos que pueden producir, al menos 3. Por eso no es de utilizar un solo medicamento. Por eso se le llama multimodal, ¿no? Esto puede de diversas causas, por eso es el tratamiento multimodal. Si en mujeres hablamos, generalmente se presenta en las menopáusicas. ¿Qué otra complicación? La temperatura. Les he dicho que los anestésicos, sobre todo la anestesia general, puede causar, entonces deprime el centro termostático, causar hipotermia. Por eso los circuitos, cuando hemos hablado de circulares, son importantes, que van a reducir esto, porque la reacción, ¿qué forma entonces estos circuitos con la cal sodada? Van a formar carbonato de calcio, forman agua y calor, entonces evita entonces esto. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, los ambientes, tratar de calentarlos con flujo de aire cálido continuo, sino con estufas o de alguna otra manera. Tratar de que entonces estén a buena temperatura, 25, 26 grados. ¿Ya? Y también todos los hospitales ya contamos con mantas térmicas. O sea, son unas mantitas que funcionan a corriente y que nos van a dar calor, que nos van a dar calor. Entonces, ya al paciente, sobre todo estos chicos, a los niños, sobre todo a los, cuanto más pequeñitos son, hasta los 9 meses más o menos, ellos tienen su termostato, o sea, deprimido, o sea, no con buena función. Por eso los niños son poiquilotérmicos, dependen de la temperatura del medio ambiente. En cambio, nosotros, por más que haya frío en esta época, por ejemplo, o sea, nuestra temperatura va a estar entre 36 y 37, a no ser que hagamos que el frío, el estímulo sea continuo, entonces recién haríamos hipotermia. En cambio, los niños
dependen entonces de la temperatura del medio ambiente, por eso se llaman poikilotérmicos. Y nosotros homeotérmicos, ¿no? Que eso también en fisiología, cuando llevamos temperatura en bioquímica, nos enseñan. Complicaciones de las unidades también, cuidados posanestésicos a nivel respiratorio. Hemos visto consciencial, dolor, náuseas, vómitos, respiratorios. Puede haber obstrucción faríngea, puede haber laringoespasmo, puede haber broncoespasmo. ¿Ya? La obstrucción faríngea, que también hemos hablado, puede ser por desplazamiento de la lengua hacia atrás. Saben que la lengua es un conjunto de músculos, 17 músculos. Cuando está entonces en hipotonía heliogloso, ¿no? La lengua se va hacia atrás, entonces puede obstruir, entonces alterar la ventilación, ¿no? También puede ser esto por efectos residuales de la anestesia general. Esta somnolencia, entonces va a hacer que se caiga la lengua y se obstruya la faringe. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Con una cánula de Guedel, una cánula de Mayo para evitar esta caída de la lengua. ¿Ya? Y si es necesario, tenemos que al paciente ponerle una mascarita de Venturi para que si está respirando, oxigene mejor. Y si el paciente está en apnea o muy deprimida la respiración, tenemos que hacer ventilación a presión positiva con ambú, ¿no? Con ambú enriquecido con oxígeno. Si se presenta laringoespasmo, entonces puede ser por una reactividad de la vía aérea, por presencia de sangre, secreciones en la faringe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aspirar. Por eso en la sala de recuperación tiene que estar equipada, tener todo de monitores, oxígeno, ¿no? Sueros, aspiradoras, todo tiene que ser, o sea, como si estuviéramos en quirófano, tiene que estar súper equipadita. Entonces, aspiramos y si el paciente respira, hacemos las medidas de la obstrucción faríngea, colocamos entonces ¿qué? Entonces, podemos colocar entonces, o sea, si el paciente ventilar primero a presión positiva, si no cede, recién hacemos succinilcolina. Esto está mal, chicos, es 1 a 2 miligramos, 1 a 2 miligramos. Si no me están atendiendo, entonces pueden equivocar, pero este tema lo vamos a llevar también un poco en detalle, vamos a repetir sus dosis, ¿ya? Intubamos entonces, si es que no cede a la medida de presión positiva a la ventilación, tenemos que relajar e intubar. Caso raro, chicos, raro, llegamos a una cricotirotomía, ¿ya? Generalmente cede a la presión positiva. Y si no cede, si es severo, entonces cede a la relajación muscular y entonces ahí intubamos. Broncoespasmo es muy raro que se presente en recuperación o en la sala de PACU, ¿ya? Pero podría presentarse. Esto generalmente se presenta al empezar la anestesia o al terminar. Eso es también su nombre correcto, es al inducir la anestesia o al deducir, ¿ya? Podría presentarse broncoespasmo, sobre todo en quienes, en los que tienen hiperreactividad de la vía aérea. ¿Quiénes son estos? Pacientes asmáticos, pacientes que tienen un fondo alérgico, etc. ¿Y qué es el tratamiento? O sea, si es broncoespasmo, usar broncodilatadores. Broncodilatadores. Por eso también en quirófano tenemos que tener desde nebulizadores para usar nebulizar broncodilatadores y tratar al broncoespasmo. O si no, con VAPS de salbutamol, entonces, para que entonces pase o ceda el broncoespasmo del paciente. A nivel circulatorio podemos tener hipotensión, hipertensión, arritmias en la sala de recuperación. Podemos encontrarnos con esto. Las causas que tenemos que tener en mente, una disminución de la precarga, de la poscarga, una disminución de la contractilidad. Si tenemos disminución de la precarga, hay que preguntar cuánto ha sangrado, si está dentro de la pérdida sanguínea admisible. Entonces tratar de calcular si han repuesto entonces el sangrado adecuadamente. Eso también les han enseñado en cirugía, pero les recuerdo de que saben por cada cc de sangre, un cc de sangre si perdemos, con cuánto de cristaloides le ponemos, con 3. O sea, se ha sangrado 500 cc durante la cirugía, 500 por 3, 1500. Si ha sangrado 1000 cc, 1000 por 3, 3000. Entonces, esa es la manera. Obviamente, eso además tiene que ver con su requerimiento basal,
con las pérdidas, digamos, pérdidas insensibles durante la cirugía, que tiene que ver con el tamaño de la cirugía, el tiempo, la manipulación, etcétera. Pero de una forma general, el sangrado específicamente así se repone. Así se repone. Si existe hipertensión, puede ser entonces por una alteración del paciente que de base que haya sido hipertenso, ¿no? Que haya sido hipertenso, puede ser por la presencia de dolor, entonces tendríamos que hacer una adecuada, readecuar la analgesia, ¿no? Si es hipertenso, entonces medicarlo al paciente, podría deberse a una hipercapnia, entonces tratar de resolver esta hipercapnia. Si es por hipoxemia, entonces oxigenar, tratar de resolver la hipoxemia. La arritmia, esto tiene que ver, chicos, la arritmia principalmente, ¿no? Por alteraciones iónicas o metabólicas, entonces durante la cirugía, acidosis, pero sobre todo que el paciente tenga un fondo arrítmico, que en la valoración entonces nosotros hayamos percatado la arritmia, ¿ya? Hayamos percatado la arritmia por un lado, si no el paciente nos manifiesta, tengo arritmia cardíaca, estoy medicado con tal cosa, entonces tenemos que resolver si es un ataque arritmia, una bradiarritmia, etcétera, que esto lo hacemos cuando hacemos la valoración, el examen físico, según ASA, según ASA, ¿ya? Tenemos 2 minutos, chicos. Si existe alguna pregunta o si no, alístense para su próxima clase. Es de los grupos, chicos, que no hacen preguntas a través del WhatsApp. No sé por qué, pero aprovechen, chicos. Yo no siempre ese momento. Yo en mi tiempo libre, tardes, noches, así, yo les voy a responder sin ningún tipo de vergüenza. Este tema es un tema prácticamente, chicos, sencillo, leíble, pero hay que memorizar, chicos. O sea, es importante porque ustedes cuando estén en internado van a trabajar en la sala de recuperación posanestésica. Entonces, con conocimiento se van a desenvolver como tienen que hacer, como buenos futuros médicos generales, ¿no? ¿Existe alguna duda? Nada. ¿Ha entrado Giselle? Ya. De acuerdo, Sergio. Voy a estar pendiente, ¿ya? Por favor. Y cualquier duda la hacen. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo sábado, ¿ya? Y ya veremos si lo hacemos una sola clase o dos. Pero probablemente estamos nomás en buen ritmo, tal vez en una sola clase. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Doctor, Que les hasta vaya bien. luego. Suerte, chicos. Suerte. Cuídense Hasta mucho. luego, doctor. Hasta luego, doctor.